La idea de Deporte Monumental para presentar a nuestra invitada de hoy es abrir este espacio de discusión, no tanto generando polémica, sino de una discusión con sentido de un tema que es realidad a nivel mundial y que estamos a 3 días de la inauguración de una Copa del Mundo femenina y que hoy cae como anillo al dedo el tema, ¿verdad? Porque de qué han sido víctimas esas muchachas que esperamos ir a apoyar a partir del sábado. Y tenemos una mundialista invitada. Ella fue mundialista en Alemania 2010 con la sub-20. ¿Qué han vivido? Paola, qué gusto tenerla con nosotros, Paola Alvarado. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor hablar sobre este tema, más que es algo que es el vivir de mi persona. Como educadora física he podido expresarle a mis alumnas, a mis alumnos, la cultura del fútbol femenino, que yo creo que Costa Rica le hace mucha falta para que esto sea mejor. Me causa gracia escuchar algunos comentarios donde tapan la homosexualidad dentro del fútbol femenino, dentro de la política, dentro de la sociedad costarricense. Yo creo que es un tema donde todavía no estamos preparados, ¿verdad? Pero bueno, tras de que las mujeres siempre han tenido una barrera mucho más grande que los hombres para jugar el fútbol, ya sea económico, ya sea familiar, esto también es una barrera. Esto es un tema sumamente importante, que la barrera es enorme. ¿Por qué? Porque hay chicas que sufren diariamente antes de un entrenamiento por rechazos, ya sea de sus propias compañeras, de su propia familia, hasta de un mismo entrenador o de los mismos federativos de la selección o de algún equipo. Entonces, su rendimiento es totalmente diferente. Tal vez puede ser la mejor jugadora que pueda haber existido en el país, y por un tema como estos, tan sencillo, porque no es complicado, es sencillo, es simplemente de aceptarlo o de tenerlo ahí, ¿verdad? No tener un rechazo, no hacerle un bullying, como decía Jacqueline, puede frustrarse y puede quedar en simplemente ser una persona más, ¿verdad? Usted ha sido testiga de ese rechazo, de ese bullying, de que se diga frente a un camerino con futbolistas, mujeres, que quien es lesbiana se tiene que ir, cosas así. Sí, te puedo ser sincera que de los 8 años, 9 años que yo jugué fútbol, la primera generación fue mucho más complicada hasta ahora. Sí puedo decir, hay una mejoría de un 1%, lo hay. Ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando año con año, que para mí eso es bueno. Pero yo estuve en momentos donde habían seleccionadas donde simplemente no podían seguir. Tal vez no puedo decir nombres concretos, pero sí te puedo decir las mismas jugadoras, ¿verdad? Habían 2 grupos: las lesbianas con ese nombre despectivo, las tortilleras con un nombre mucho más despectivo, van a este lado derecho, y las otras, las normales, pueden disfrutar de su camerino y pueden cambiarse en su hora. Las lesbianas, las tortilleras, las marimachas, las hombres tienen que cambiarse en otro lado, totalmente diferente. En selección nacional. En selección nacional, en equipos femeninos, porque no podían involucrarse. Las mayores tenían que cambiarse en una esquina, las menores en otra esquina. Ya eso es, a mi percepción como jugadora y como entrenadora ahora, ya eso es quebrar el camerino. Discriminación. Eso es discriminación, eso es quebrar el camerino, eso no es trabajo en equipo. Desde el primer minuto que usted entra, ya estamos mal. Entonces yo creo que ¿Pero cómo se dan cuenta? Les preguntaban antes de entrar, ¿usted es lesbiana? ¿Usted no? Pues ¿cómo? Como todo, ¿verdad? Más las mujeres, que somos más abiertas, hablamos un poco más y todo lo demás, pues ya se sabían. O aquella está usando los pantalones un poquito más altos y usan las medias que no son de femeninas, entonces ya esta lesbiana va para la derecha. Y si X persona dice, mira, yo aquella la vi ayer en la noche con una mujer, esa también va para la derecha. Entonces es muy complicado, ¿verdad? Cuando tal vez las personas no se valoran por lo que son. O sea, si yo el día de mañana soy una persona magnífica, ¿verdad? Y me ven con un hombre, soy la persona más buena de este mundo. Soy la misma persona, pero estoy con una mujer, ya me tengo que ir hacia la derecha. Habemos personas que simplemente no aceptábamos ese rechazo, y tal vez yo creo que de ahí va la diferencia. Ha habido, por ejemplo, de parte de las jugadoras, en este caso,
ser honestos con el técnico y explicarle la situación, porque menos que los técnicos hacen eso para resguardar a las que no hacen ese tipo de circunstancias o estas inclinaciones. Claro, o sea, yo creo que como todo, también existe la ley del miedo, ¿verdad? Si yo soy homosexual y no lo voy a decir, porque entonces puedo estar en un lado donde no me van a aceptar. A como hay otros entrenadores donde simplemente dicen su vida personal es su vida personal, ¿verdad? Un hombre que está casado no llega al camerino a decir, bueno, vean, yo hoy llegué y ayer cené con mi esposa y nos acostamos, vimos una película. No, simplemente ellos llegan, juegan, entrenan y punto. ¿Por qué nosotras tenemos que llegar a decir nuestra vida personal? Entonces, puede que yo haya ayer llegado, me vaya puesto a leer, ¿para qué mis compañeras tienen que saber eso? Entonces, en eso, la diferencia de los entrenadores ha sido en eso. Llegan, aceptan o respetan y dicen, la vida personal de ustedes no la quiero saber. Si no me afecta el camerino. Exactamente, no me afecta en el camerino. Y yo creo que ante todo es el respeto, ¿verdad? Ante todo es el respeto. Yo no voy a llegar con mi novio o con mi novia y voy a llegar a un camerino a dar besos. A lucirse, pero ¿para qué? Paola, llegamos a jugar. Este reportaje ha tenido muchos puntos de vista. Por ejemplo, en esos ejemplos que usted nos da, de un grupo a la derecha y otro grupo a la izquierda, ¿eran grupos equitativos o había mucha diferencia? Es decir, en el de la derecha eran 80%, en el de la izquierda eran 20%, o era muy equitativo. Ok. Es como para tener un concepto, ¿verdad? No, claro. General, una idea más o menos. Yo te puedo decir que, digamos, al principio, cuando yo empecé a jugar en selecciones nacionales, yo era de las más pequeñas. Yo jugué con Jacqueline Álvarez cuando ella estaba en su último proceso y casi que era mi primer proceso. Yo sí puedo decir de que las más grandes, las que eran mayores de 18, 19, 20 años, van hacia la derecha, las menores van hacia la izquierda por una decisión del entrenador para que estas no se embarren con las otras. Pero era un caso de edad en eso. No, en ese caso no era de edad, era para que ellas eviten que se junten con ellas, para que ellas no se contaminen, que esa era una palabra que utilizaba mucho. Hasta lo que llevamos del reportaje, que ya mañana termina, en este país la dirigencia del deporte nos ha dicho que no hay deportistas homosexuales. Nosotros queremos dejar claro, ayer decíamos un 10% de la población es homosexual y hacíamos una comparación. Si hay un equipo de 30, dice un 10%, 3 deberían de ser. Pero en el país la dirigencia dice que no hay. ¿Es cierto que no hay? Eso es una mentira. O sea, yo creo que igual como todo, las personas no tienen el derecho de guardar su preferencia sexual, ¿cierto? Pero yo conozco personas que son homosexuales y son felices y están con su pareja. Yo personalmente conozco un exjugador de la selección nacional, hombre, que es homosexual. Y estoy 100% segura que la federación también lo sabe. Y estoy 100% segura que muchas de esas cosas, el por qué él al final no terminó de su carrera o no lo castigaron tanto, pudo haber sido una de las razones. No voy a decir que es un 100%, pero si siempre niegan, siempre hay un rechazo y él era bueno, entonces ¿de dónde puede pasar? ¿Por qué se esconde esa realidad? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué se esconde? Yo siento que el país en sí no está preparado todavía para aceptar la homosexualidad, cuando en realidad debería de ser algo más. Así como yo soy mulata, yo soy china, soy negra, yo soy homosexual, soy heterosexual, yo siento que la palabra ni siquiera debería existir, en mi parecer. Paola, ¿cierto? ¿El término bisexual cabe también en los deportistas costarricenses, ya sea hombre o sea mujer? Para mí la bisexualidad no existe, para mí, ¿verdad? Pero así como yo respeto a una persona heterosexual o a una persona homosexual, puede existir. Y lo que sí a mí me preocupa es escuchar a la gente del deporte de nuestro país decir que la homosexualidad no existe en el deporte. Porque yo creo que, como estaba diciendo ahora al principio, una mala decisión puede afectar el rendimiento de una persona. Y esa persona puede ser la mejor, ya sea hombre, mujer. ¿Usted ha visto casos o ha sido testiga de casos donde por esa discriminación
se haya tenido que ir alguien llorando de un camerino, alguien no sé, expulsado, lastimado, que dijera nunca más y tenía una carrera buena. Que era un baluarte. Sí, y ya sea fútbol femenino, no, sí, que es donde en mi caso, sí. En mi caso, sí. Fueron rechazos muy fuertes, fueron rechazos, decían falacias. Una persona puede ser, ¿cómo te puedo decir? Puede tener sus valores también. Una persona que es homosexual tiene valores, ¿verdad? Las personas no hacen lo que la gente piensa que hace un homosexual, es embarrar o ensuciar a las demás personas, tratar mal, abusarse. Y respetar, exactamente, pero en realidad no. Y hay falacias donde cada jugadora que era homosexual simplemente era eso, era un desperdicio, estaba a la izquierda, y por eso hubo jugadores que se enfrentaron a ciertos entrenadores y les preguntaron, nosotras somos 8, ¿y por qué nosotras antes jugábamos y ahora no? Porque antes nosotras éramos las personas que eran titulares de una selección o de un equipo y ahora no. ¿Siente usted, Paola, que por ser fútbol femenino y que se trae el estigma desde muchos años de atrás, que las mujeres que van al fútbol femenino son lesbianas, esto ha afectado a esas alturas para ustedes, algunas jugadoras que de una u otra manera se han manifestado con su inclinación? ¿Siente que el deporte en específico, fútbol femenino, lleva ese peso encima por el estigma? Claro, el fútbol femenino lleva un peso enorme, y yo no estoy diciendo que cada persona que entra a jugar fútbol femenino sea homosexual, porque no lo es. Puede haber un 50% que sí, un 50% que no. Pueden haber equipos donde no hay personas homosexuales, pueden haber equipos donde todas son homosexuales, ¿verdad? Pero el fútbol femenino como sociedad nos ha afectado mucho. Yo trabajo en un colegio que gracias a Dios se ha quitado ese estigma, donde las chicas que hacían ballet, hacían danza, he podido llegar a darles a entender a los padres de familia que el fútbol también es para disfrutar, para divertirse, y que ellas también tienen el derecho. Paola, con su experiencia, ¿siente que la dirigencia deportiva, hablo de cuerpos técnicos, también de administrativos, están capacitados para afrontar este tema? No, empezando porque ellos no lo aceptan, empezando porque ellos dicen que no existe. Entonces, me parece que ellos deberían tener una capacitación o tener empezando primero por aceptar de que hay jugadores o que se pueden enfrentar a jugadores homosexuales. Y de ahí van a venir rechazos de parte de jugadores, y la dirigencia tiene que estar preparada para poder, con un psicólogo deportivo, poder sacar a esa persona y darle a entender al grupo que es una persona normal. Porque como una sociedad machista, si en un equipo, llamémosle Saprissa, Heredia, la Liga, hay un jugador que es homosexual, el machismo puede existir. ¿Cree usted que es necesario que alguien se atreva a eso iba yo, a decir? Pues, que alguien siente un precedente y públicamente, como ya lo hizo el boxeador que ayer escuchábamos, diga, bueno, quiero hacer una aclaración pública ante todo pues el país, tengo estas inclinaciones. ¿Usted cree que en ese momento que eso se dé, se podría empezar a romper ese estereotipo, ese paradigma? Yo siento que sí. Igual esa persona, mis respetos, ¿verdad? Igual va a sufrir, va a ser la primera persona, y esa primera persona va a sufrir mucho porque va a aceptar todo lo demás, pero estoy segurísima que después de eso las cosas van a ir mejorando. Cuando un costarricense ve a una persona que ha sido su baluarte, que es homosexual y ha sido su baluarte siempre, a la hora de él decir, soy homosexual, y ahora decir, pero ¿por qué no lo voy a querer? Y entonces va a poder tal vez entender, y el deporte es una herramienta para todo. El deporte es una herramienta para la sociedad, para aceptar a las personas, el compañerismo, los valores, etcétera, etcétera, y tal vez pueda ser también una herramienta para poder ir quitando esos tabús de lo que es el tema de la homosexualidad. Estamos hablando con Paola Alvarado, ex seleccionada nacional. Paola, ¿usted cree que este tema de la discriminación en el fútbol femenino ha limitado la evolución de este deporte acá en nuestro país? Claro, muchísimo.
muchísimo. Y Costa Rica tuvo un descenso bastante grande, gracias a Dios. Como les estaba diciendo anteriormente, sí ha habido una mejoría, y yo creo que esa mejoría va de la mano con el rendimiento que Costa Rica está teniendo. Pero de un 1%, dice usted, o sea, va como la tortuga. Exactamente, exactamente. Yo feliz porque ese 1% sí se nota, ¿sí? Pero hay muchas jugadoras que los padres de familia no las dejan jugar por el simple hecho de que yo sé que mi hija no es lesbiana, pero si se mete ahí va a ser lesbiana. Y no es así. La homosexualidad no se hace, la homosexualidad se nace, o simplemente es una preferencia sexual. Y tal vez esa jugadora pudo haber sido la mejor del país y se perdió. Y está haciendo otras cosas y nunca pudo tampoco ser feliz y divertirse como ella lo quería hacer. Paola, este tema lo tocábamos relacionado con los hombres. Con las mujeres, ¿cree usted que es necesario que salga una jugadora y explique abiertamente a la luz pública y diga, es cierto, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que sean, 10, 20, todas, eso no se puede decir, homosexuales, nos comportamos así, y en el camerino somos así, no influimos en nada? Entonces no tengan miedo de que sus hijas no hará falta también esa parte. Sí, el problema es que el miedo es más grande. ¿Por qué? Porque tal vez hemos tenido entrenadores que simplemente ellos dicen, es que en mi equipo no queremos esto. Entonces, tal vez hay jugadoras que se lo esconden y simplemente tal vez ni el entrenador se da cuenta que esa persona es así, ¿verdad? Y todo el mundo es feliz, ¿verdad? Aunque esa persona está escondiendo la realidad. Ahora, el problema es que puede ser, y yo apoyaría la iniciativa al 100%. El problema es que podemos hacerlo en el deporte, pero la sociedad no es así. Y trae consecuencias, ¿no? Su trabajo va a traer cola. Exactamente. Costa Rica es como lo he repetido varias veces, no está preparado para una noticia tan grande. Si por A o por B pasa eso, alguna jugadora puede verse afectado. En el deporte tal vez no, porque ya se está hablando, pero tal vez en su trabajo sí. Paola, usted actualmente no está en ninguna selección. No, yo estoy retirada del fútbol femenino desde el 2011. Y de alguna forma, directa o indirecta, este tema de la homosexualidad, de la discriminación, ¿influyó o ha influido en la carrera de ciertas deportistas para dejar? Sí, de varias, bastante. ¿En la suya personal? En la generación mía sí hubo un año que hubo una discriminación, pero bueno, ahí se trabajó como se tenía que trabajar en ese momento, se quedaron por fuera las que se tenían que quedar por fuera. Y lástima porque era un proceso bastante bueno, pero bueno, ya después, a los 2 años siguientes, se pudo lograr la clasificación al mundial con una generación muy parecida. Entonces, como les digo, no quiero entrar en discusión con personas fuera de esta cabina y lo demás. Yo creo que el primer paso que se tiene que dar aquí es la aceptación, ya sea dentro y fuera de la cancha. Estamos a 4 días para que inicie un mundial. Yo creo que es el mejor momento para tratar este tema, para darnos cuenta de la realidad que están viviendo. Y como para cerrar la participación, Paola, ¿cuál es la realidad en este momento? ¿Este mundial cree usted que va a mejorar la situación del fútbol femenino? Esa imagen que se le había vendido desde hace años al fútbol femenino, ¿cree usted que este mundial vaya a servir para que se pueda lavar y que la gente se pueda dar cuenta cuál es la realidad? Sí, tal vez los costarricenses no se han dado la importancia, no se han dado cuenta de lo importante que es este mundial de fútbol femenino. Una de las más importantes es esa que vos decís. La gente va a ver el trabajo del fútbol femenino. Es muy difícil que Costa Rica vea lo que se trabaja, ¿cierto? Porque todos los campeonatos siempre son fuera, las eliminatorias son fuera y los mundiales son muy difíciles que se puedan transmitir. Las familias costarricenses, los invito, les ruego que vayan a apoyar a estas muchachas que van a estar aquí ahora trabajando y se den cuenta de que son mujeres
que les gusta, les apasiona, adoran el fútbol y que no haya más discriminación. O sea, que si ustedes tienen una hija que les gusta el fútbol, que no piensen primero en ella se va a hacer lesbiana, ella se va a hacer homosexual, se va a hacer tortillera, se va a hacer el término que quieran utilizar, sino simplemente se va a hacer en una jugadora. Y quiero que mi hija llegue a un mundial como lo están haciendo estas 22 muchachas que van a estar ahora. Yo viví un mundial, esa experiencia es lo mejor que he vivido en mi vida, en mi corta vida, es lo mejor. Uno se siente lleno, se siente pleno. Para eso el fútbol femenino trabaja, para llegar a un mundial. Nosotras no vivimos del dinero. Gente realizada. Exactamente, no tenemos, a nosotros nos dan dinero para jugar como a los hombres. Entonces, simplemente piensen primero en no poner la barrera de la homosexualidad, sino en el deporte. Eso es todo. Así como los hombres juegan fútbol, las mujeres tenemos el derecho de jugar fútbol. Así como los hombres juegan básquetbol, tenemos el derecho de jugar básquetbol. Eso es todo. O sea, es apoyar, y estoy 100% segura que van a ir a los estadios, van a ver a esas chicas jugar y van a decir, nunca hubiéramos pensado el nivel de fútbol que puedan tener. Yo creo que el tema abarca demasiados puntos, ¿verdad? Y lo que usted ha dicho yo creo que es como muy... De hecho, acá en redes sociales han retuiteado la parte donde algunos de los puntos que usted decía, y llamadas también hemos tenido, porque la gente no puede creer que a ustedes les hicieran eso, dividirlas a un lado y a otro. Sí. Quienes pensaban o sospechaban que eran lesbianas y las supuestamente normales, o que algunas no jugaran por esas situaciones. Siento que el tema se las trae, y creo que hoy lo que estamos generando es conciencia, ¿verdad? Y de hecho dice Carlos, ¿cómo es posible que les decían que los heterosexuales eran los normales, entonces que las otras eran anormales? Cosas. En ese tema son palabras que duelen, y lamentablemente la gente tal vez habla sin pensar. Son palabras que van a quedar para siempre, ¿verdad? Ya también es cuestión de la persona saber si guardarlo o no. Pero con eso es lo que la gente en fútbol femenino lucha. Y como les estaba diciendo, reitero, el fútbol femenino no tienen por qué combinar las cosas. Simplemente es fútbol, es deporte y es pasión. Eso es todo. 905-222-0000 para que aprovechemos unas 2 llamadas antes de ir al corte comercial para que, si usted tiene alguna consulta, yo creo que el tema sí está generando hoy reacciones, porque ya estamos tocándolo directo acá, a nivel nacional, a lo que se vive aquí, ¿verdad? Yo creo que es la gran diferencia de los otros días. Los otros días habíamos hablado lo que sucedía fuera de nuestras fronteras, pero hoy estamos escuchando de primera mano lo que pasa acá en Costa Rica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Lucía Rodríguez. Doña Lucía, ¿de dónde nos llama? De Moravia. Doña Lucía, adelante con su comentario. Primero que nada, felicitar a esta joven. No sé, me siento muy honrada de oírla hablar, de saber todo lo que ha pasado, y que ella persistió y que logró sus metas, que no se dejó aplastar. Yo lamentablemente creo que es algo tan ofensivo hablar de si soy homosexual, si no lo soy, si soy... Estamos hablando de deporte, eso es lo que nos compete. Cuando hablamos de arte, hablamos de arte. Cuando hablamos de filosofía, es de filosofía. No nos vamos a... Mire, para ver cuántos filósofos, cuántos abogados, cuántos médicos, cuántos periodistas. O sea, eso no nos compete. Ahora, hay una cosa que sí creo, y quiero hacer énfasis, que para mí es muy importante. Estamos ante un mundial femenino. Costa Rica tiene la sede, y Costa Rica en general no lo sabe. ¿Por qué? Porque los medios, ningún medio, y hoy me lo reafirmó doña Amelia Rueda, ha hecho nada por entrevistar a estas muchachas, porque la gente conozca sus nombres, sus biografías, el esfuerzo que han hecho, de dónde vienen, con qué recursos, cómo se llaman, qué posición juegan. Sí, no, es válida esa situación, claro. y lo hemos estado tratando de hacer. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas, Ronald Álvarez. Don Ronald, ¿de dónde nos llama, don Ronald? De Heredia. De Heredia, adelante con su comentario. Les pedimos, lógico, que sean breves para recibir la mayor cantidad de llamadas, y también, obviamente, el tema de respeto, ¿verdad? Muchas gracias, don Ronald, adelante. Sí, claro, para refutar lo que la señora dijo, es muy cierto, hay medios que no le han dado importancia a lo del Mundial.
Y esto es un estigma, lo de la homosexualidad es un estigma que la gente no sabe manejar y por eso cataloga mal a otras personas. Muchas gracias. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Jorge Córdoba de Heredia. Don Jorge, adelante con su comentario. Primero quisiera felicitar a esa muchacha que está ahí porque tiene bien puesto lo que ella tiene ahí. Y también la gente que critica a los homosexuales, el lesbianos, lo que sea, ¿qué será? Que no tienen hijos ni hijas. Yo como tengo nietos y hijos, yo me muevo mucho para eso. ¿Creo? Bien, sí. Es que la gente también las apoya. Paola, hay gente que también está... No, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Si supieran lo que siento en este momento, tengo ganas de llorar. Siempre nos dicen las cosas malas. Eso es fácil. Para los ticos eso es fácil. Lo más difícil es escuchar las palabras que ustedes están diciendo. Sí les puedo decir, a mí una persona en fútbol femenino me dijo que no iba a lograr nada, que de donde estaba no me iba a levantar. Ahora orgullosamente soy educadora física, tengo trabajo, instruyo a mis chicas, les enseño los valores. ¿Va a volver al fútbol profesional? Esa es la idea, en eso estoy entrenando. Está joven, con 24 años, está joven. Súper joven. No, quiero volver al fútbol femenino y darle todas las alegrías que a mí me han dado. Y de verdad, muchísimas gracias. Sí, decirle a todas esas chicas, a todos sus padres de familia, apoyen el fútbol femenino. La central está llena, de hecho. Si quiere escuchamos unas cuantas llamadas más. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Antonio González. Don Antonio, ¿de dónde? Aquí ahorita de Desamparados. Adelante con su comentario, don Antonio. Para felicitar a esa niña y otra cosa, o sea, yo, como te dije, la vida personal está bien, hay que dejarla de lado. Lo que sí no estoy de acuerdo yo es en el exhibicionismo, independientemente sea de hombres o de mujeres. La vida privada tiene que respetarse. Ese es un tema importantísimo. Sí, eso es lo que yo estaba comentando ahora. Yo creo que ante todo es el respeto. O sea, yo no apruebo de que si un jugador llegue con su novia y la meta al camerino y sea todo esto, a mí me parece que eso es una falta de respeto también. O sea, yo creo que el fútbol femenino, como le está diciendo, masculino, femenino, lo que sea, es el respeto. La vida privada es la vida privada. Su entrenador o sus jugadores no tienen por qué saberlo. No tienen para qué saber de que yo ayer fui a comer con mi abuela, con mi papá, con mi mamá. Esa es mi vida privada. El fútbol es deporte. Vamos a escuchar otra llamada. Adelante, buenos días. ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Gracias, con Fernando. ¿Perdón? Fernando, adelante con su comentario, Fernando. Gracias. No, 100% apoyo a la muchacha en este momento. Y yo espero que el llenazo que va a haber el próximo sábado sea una muestra de que la afición de Costa Rica está apoyando al fútbol femenino. Paola se llama, ¿verdad? Paola. Dice Marco Herrera en Twitter, felicitaciones, tiene mucho coraje para decir las cosas como se debe, dice Marco Herrera en Twitter. Nada más, Paola, Costa Rica va a romper un récord mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino y en una inauguración el sábado. Sí, vamos a romper un récord. Muy contenta con eso. Igual, hay otros partidos, ir a apoyar, que la FIFA sienta que el fútbol femenino aquí en Costa Rica se apoya. En Alemania 2010, cuando yo fui a jugar, tuvimos un estadio lleno contra Alemania. Primera vez, en lo personal, que jugaba con un estadio lleno. La segunda vez estuve en los últimos 10 minutos de un partido en Ciudad Juárez, México, Estados Unidos, de una selección mayor. Habían hecho un campeonato ahí en Ciudad Juárez porque se hacía una discriminación a la mujer, y igual el pueblo habló. Entonces, que el pueblo hable de que el fútbol femenino vale y que la FIFA también se dé cuenta que Costa Rica es de deporte. Yo no estoy diciendo quién es, no estoy diciendo quién es la homosexual, quién es el entrenador, simplemente estoy hablando de una realidad. Muchísimas gracias por el apoyo en redes sociales, por las llamadas. La verdad es muy gratificante para mí saber que hay personas que apoyan el fútbol femenino, que es para lo que uno trabaja. Y aprovecho para invitarlos nuevamente a que se den cuenta qué es el fútbol femenino y que valoren el trabajo que llevan, creo que más de 2 años, estas chicas de la sub-17 que se han entrenado hasta morir, y que para aquella persona que no cree en el fútbol femenino, esta es la oportunidad para que se den cuenta que somos muy valiosas como mujeres y como deportistas.
Entonces, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Mucho gusto. Gracias a Paola Alvarado.